Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina y hoy los invito esta tarde de septiembre a realizar un recorrido, un viaje a través de la vida de Dante Alighieri, este gran poeta italiano y de su obra. Y para comenzar, qué mejor que hacerlo con la primera frase, los primeros versos de la obra de Dante que todos conocemos, que es la Divina Comedia. Dante comienza diciendo: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Y esta frase que escribe Dante, con que comienza su obra, comienza también nuestra charla de hoy. Cuando escuchamos hablar de Dante, tal vez se nos vienen muchas palabras o muchas imágenes a nuestra mente. Se nos viene esta imagen que acá vemos, del perfil de Dante con el hábito rojo y con los laureles. Se nos viene la palabra sommo poeta, viene también esta frase padre de la lengua italiana. Automáticamente cuando hablamos de Dante, se nos viene la palabra Beatrice, que después vamos a ver quién es, por qué fue tan importante para la vida de Dante, y claramente nos viene su obra, la Divina Comedia. En esta pequeña charla los invito a un poco olvidarse de estas palabras e intentar conocer a Dante desde cero. Un poquito vamos a ir viendo a este hombre detrás de la Divina Comedia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en realidad el nombre de Dante es un diminutivo. En realidad se llamaba Durante di Alighieri degli Alighieri. Nace, acá la fecha no es muy justa, sabemos que nace alrededor del año 1265 y muere en el año 1321. Nace en Florencia, en Italia, y muere en Rávena. Para entender la obra de Dante, y la verdad que si me están escuchando hoy, claramente luego que termine la charla los invito a adentrarse en la obra de la Divina Comedia de Dante y a conocer un poquito más sobre este gran hombre del Renacimiento italiano. Para poder entender un poco la obra tenemos que entender que todo escritor escribe en un tiempo determinado, en su contexto. Tal vez esto parece obvio, pero no tenemos que olvidarnos no solo de su biografía, sino por qué escribe y qué señales o qué símbolos nos dan la obra sobre su contexto. Y en este caso podemos pensar que toda literatura o toda obra literaria es un poco política, no en el sentido de crítica, sino que en el sentido de que todo autor escribe en su contexto y está influenciado por este contexto. Tal vez hay obras literarias que se notan más y hay obras que se notan menos. En el caso de la Divina Comedia, se nota bastante el lado político que tiene la obra. Y para adentrarnos en la obra de Dante, tenemos que tener en cuenta que durante la infancia, adolescencia y adultez de Dante, estas dos palabras que acá vemos tienen gran significado. Los güelfos y los gibelinos eran dos facciones políticas que estaban en pugna en la época de Dante. Los güelfos apoyaban al pontificado y los gibelinos apoyaban al Sacro Imperio Romano Germánico. Asimismo, dentro de los güelfos encontramos una subdivisión de los güelfos blancos y negros, en los cuales también está inserto Dante. Frente a este choque entre estas dos facciones, surge que Dante es exiliado y nunca más vuelve a Florencia. De hecho, hoy sus restos descansan en Ravenna y hubo intentos constantes de llevarlos de vuelta a Florencia. Entonces, conocer un poquito más sobre los güelfos, los viverinos, qué pasaba en la época de Dante, nos permite entender también cuando avancemos un poco en su obra. Dante, más allá de la Divina Comedia, escribió otras obras, como por ejemplo De Vulgaria Eloquentia, que trata sobre la lengua vulgar, El Convivio y De Monarquia. Estas obras están escritas en latín. Es importante comprender que los científicos, poetas, filósofos, hombres de la cultura y de la historia de la época de Dante, todos escribían en latín, porque el latín era la lengua propia de los tratados y de la escritura. Y en este caso lo que tenemos que tener en cuenta que Dante es el primero que escribe
en italiano toscano, en este dialecto toscano que luego se va a transformar en el italiano moderno. Y de esta forma podemos unir esta primera palabra que habíamos encontrado en la primera diapositiva, que Dante es el padre de la lengua italiana, porque justamente elige escribir su obra en este dialecto toscano, que luego se va a extender por toda Italia. Y además de las obras que veíamos antes, Dante escribe dos más, una es la Divina Comedia que ya conocemos, y otra es Vita Nuova. Vita Nuova es la primera obra literaria que escribe Dante, y que nos parece importante mencionar porque narra el primer encuentro real que hay entre Dante y esta famosa Beatrice, que fue una mujer real de la época de Dante, de la cual Dante se enamora, que era Beatrice Portinari. Les voy a spoilear una parte: Dante no se casa con Beatrice, se casa con otra mujer, pero Beatrice se va a transformar en la Divina Comedia en esta mujer angelical, esta dona celestial. Mientras Vita Nuova narra este primer encuentro real entre el Dante joven y Beatrice, la Divina Comedia va a narrar el encuentro celestial entre ambos personajes. Desde ya, el protagonista de la Divina Comedia es el propio Dante, que ahora vamos a empezar a ver de qué se trata, y de una Beatriz que ya falleció y que se encuentra en el cielo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando Dante escribe la Divina Comedia, en realidad el título original, o el título que él le puso, fue Comedia a secas, y que luego el escritor Giovanni Boccaccio es quien coloca el término divina. Y como primera aproximación, tenemos que tener en cuenta que cada vez que un escritor le pone nombre a su texto, su libro, su poema, etc., nos está dando una pista de qué se va a tratar. Esto parece súper obvio, pero tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, tomamos la Divina Comedia, o la comedia como Dante la había puesto. Dante se nutre, como hombre de su tiempo, de todo lo que es la cultura greco-latina. Y si recordamos, por ejemplo, la comedia y la tragedia griega, vamos a entender que la tragedia son obras que comienzan y terminan mal, generalmente con la muerte de algún personaje, y la comedia son aquellas que comienzan mal pero terminan bien. Entonces, que Dante haya elegido ponerle comedia a su obra, ya nos abre el horizonte de lectura o de expectativa que tenemos sobre su propia obra. Es decir, va a terminar bien. Ya Dante, a través de, mediante la colocación del nombre de su propia obra, nos va a decir que va a terminar bien. Y bueno, luego Boccaccio pone este otro término que él la llama Divina Comedia. Bien, nos encontramos con el mundo dantesco. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que este gráfico que vemos acá es el mundo para Dante, pero no es original de Dante. En realidad, el mundo dantesco se nutre del mundo para los medievales, o para los hombres medievales. Y al igual que les dije al principio, que los invitaba a erradicarse cualquier idea que tuviéramos de Dante, también los invito a erradicar cualquier idea que tuviéramos del mundo medieval. A diferencia de lo que se piensa comúnmente, el medioevo, la Edad Media, no fue una época oscura, fue una época de gran luminosidad y de grandes descubrimientos. Este mundo que Dante coloca en su obra, o esta estructura de mundo, viene traído de la Edad Media. Para el hombre medieval, el mundo estaba dividido en esferas. Teníamos la Tierra, y la Tierra está rodeada por esferas de los planetas, por cielos de los planetas, y sobre el cielo está el cielo quieto, el empirio, y luego está Dios. Entonces, creer que la Edad Media era una época oscura es totalmente alejado de la realidad. Este mundo que luego Dante lo traslada a su obra, viene heredado de la propia Edad Media, donde Dante está inscripto. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo muchos de los conocimientos, de las percepciones que nosotros tenemos hoy en la actualidad sobre la naturaleza, vienen heredados de la Edad Media. Por ejemplo, la división de los 4 elementos de tierra, aire, fuego y agua, viene heredado de la Edad Media.
La noción de que la marea está influenciada por las esferas de la luna también viene de la Edad Media. Justamente por esto, porque las esferas del cielo repercuten directa sobre la actividad en la Tierra. Y, por ejemplo, los medievales creían en la música de las esferas, es decir, que las esferas que rodeaban a la Tierra, al rozar una con la otra, generaba una música celestial que el hombre terrenal no podía escuchar, pero que podía representar o reflejarse, por ejemplo, en la música terrenal. Hay todo un estudio, por ejemplo, una curiosidad, que la diferencia que hay entre las cuerdas de la lira, de este instrumento medieval, es en escala la diferencia que hay entre, la distancia que hay entre las esferas del universo. Y que justamente la lira en escala representa la música de las esferas. Entonces, nuevamente los invito a erradicar esta idea de que el mundo medieval es un mundo oscuro, porque justamente todo lo que vamos a ver acá adelante viene heredado del mundo medieval. Y tenemos que comprender esto, si bien esta es la estructura ultratumba del mundo dantesco, viene todo este cosmos viene heredado de el pensamiento de la Tierra en el centro de la Edad Media. Y como sabemos, la Divina Comedia está dividida en 3 grandes apartados: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Tal como vemos, vuelvo para atrás, tal como vemos en este gráfico, nosotros tenemos la Tierra, que vemos que hay un cono invertido, que está dentro de la Tierra, tenemos una montaña que sale de la Tierra, que ahí va a ser el purgatorio, y luego todo lo que es el paraíso. Y Dante, en esta frase que yo leía con mi mal italiano al principio, que dicen, en el medio de la vida estaba una selva oscura, justamente así comienza la Divina Comedia, y así comienza este Dante, personaje protagonista, que está perdido en esta selva oscura, que claramente es un símbolo. Lo que tenemos que entender es que toda la obra de Dante es simbólico. La cantidad de círculos que tiene el infierno, la cantidad de pecados, los colores, todo es simbólico. Y también que Dante, como buen poeta de su época, como buen intelectual, es influenciado directamente por la cultura greco-latina. Y que su obra va a tener todas esas corrientes e influencias artísticas, del lado de los grecos latinos, y también va a ser un hombre de época. Por lo tanto, vamos a ver a lo largo de las distintas etapas de su obra, cómo en un mismo canto, en un mismo espacio, se mezclan personajes de la cultura grecolatina, poetas, personajes de la literatura, con personajes o personas reales de la vida de Dante y de su época. Nos encontramos, bueno, nos situamos en esta selva oscura donde está Dante, que se haya perdido, que se puede simbolizar por un Dante o una persona que está perdida, que no sabe para dónde ir en su vida, y que es atacado por 3 fieras. Estas fieras también tienen una simbología en la obra de Dante y en su vida, y siendo atacado por estas fieras, lo viene a rescatar una figura conocida para él, que va a ser Virgilio. Virgilio era un poeta un poeta latino, un poeta romano de la época de Augusto, que escribe una obra que se llama La Eneida, y esa Eneida, esa obra que escribe Virgilio, va a ser también fuente para construir el mundo dantesco. Lo rescata Virgilio, y Virgilio le cuenta que en realidad él lo viene a rescatar porque había una mujer, una dona angelical, que lo había llamado y le había dicho: anda a salvar a Dante. Y acá aparece por primera vez mencionada Beatrice. Virgilio le cuenta que él está en el infierno, y que una mujer le viene a avisar, o le viene a pedir que guíe a Dante por el camino del infierno para llevarlo al paraíso. Virgilio va a ser el gran guía de todo el infierno. Después vamos a ver quién lo guía en el resto de los mundos.
Y un poco lo que le va a contar, a medida que vaya avanzando, es cómo está construido este infierno. Y a medida que Dante vaya caminando por los círculos del infierno, va a ir entendiendo de qué forma se construyó. Este infierno surge, les cuento yo un poquito, este infierno surgió, lo que cuenta Dante, surge cuando el ángel perdido, Lucifer, Satanás, cae del cielo y se forma el infierno con la caída, es decir, el cráter que forma Lucifer cuando cae del cielo, como ángel caído, forma el espacio del infierno. Tal como observamos en esta imagen, el infierno está formado por círculos, como por escalones, y cuanto más nos acerquemos al fondo, donde está Lucifer, los pecados son peores. Es decir, los que están más cerca de la tierra son pecados más leves, podríamos pensar, y a medida que nos vayamos adentrando al infierno, vamos a encontrar los peores pecados. Cada uno de estos círculos está destinado a un pecado distinto. Y para ir entendiendo la dinámica de los círculos y de cómo los pecadores sufren su castigo, tenemos esta palabra que aparece, que es el contrapaso. Lo que le va a ir explicando Virgilio a Dante es que, bueno, en cada círculo se encuentra un pecado distinto, y que los pecadores sufren a consecuencia de lo que hicieron en vida. Y que justamente este es el contrapaso. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. En el segundo círculo nos encontramos con los lujuriosos, que son aquellos que pecaron por un amor excesivo. Y que justamente Dante los coloca, es el pecado que está más cerca de la tierra, porque al final es un pecado por amor. Virgilio le explica a Dante que de la misma forma que los personajes que se encuentran en este círculo fueron atravesados por el torbellino del amor, o por esta tormenta de amor, en el infierno cumple ese castigo. Son atravesados por un torbellino o una tormenta constante. En este círculo, Dante se encuentra con dos personajes de su época, que son Paolo y Francesca, y que justamente ellos le cuentan su historia de amor. Luego, y después, por ejemplo, nos encontramos unos círculos más arriba con el río Caronte, donde el barquero Carón, que nosotros lo conocemos por la cultura grecolatina, conduce a las almas de una orilla hacia la otra. Y que justamente cuando Carón se encuentra con Dante, que es un Dante vivo, se pregunta cómo puede ser que una persona viva haya llegado a ese lugar, y Virgilio le dice que fue por orden desde más arriba. Es como que el jefe dice que Dante pase. Y acá comenzamos a observar que hay una mezcla, una mixtura entre personas de la vida de Dante, de su contexto político, social, de la Florencia de su época. Tenemos personajes históricos de Italia, y tenemos personajes de la literatura, del arte, reales, y también tenemos personajes de la mitología. Y entonces, por ejemplo, cuando vayamos acompañando a Dante por distintos círculos del infierno, nos vamos a encontrar con Minos, nos vamos a encontrar con el Cancerbero, con Plutón, con distintos papas, y con distintos personajes que Dante reconoce de su propia época. Es decir, adentrarnos en el infierno no significa solo adentrarnos en la obra de Dante, sino que es adentrarnos en la cultura de Dante. Es decir, estamos leyendo directamente y nutriéndonos de todo el bagaje cultural que tuvo Dante escritor a la hora de escribir su obra. Y justamente en el último círculo, en el círculo noveno, que es el peor círculo, porque es el que está más cerca de la Tierra, vamos a encontrar un lago congelado donde se castiga a los traidores. Y vamos a encontrar a Lucifer, este ángel caído que creó al infierno, con 3 cabezas, y que mastica a los peores traidores de la historia cristiana y, podemos decir, pagana. En este caso,
Dante une las dos tradiciones y une al cristianismo con el paganismo. Y acá va a ver Dante a un Lúcifer gigante que con 3 cabezas mastica a los 3 más grandes traidores. Cuando hablamos de traidores, hay un traidor que nos viene siempre a la cabeza, que es Judas. Judas es uno de los que es masticado por Lúcifer, y después encontramos a los otros 2 traidores, que son Bruto y Casio, que fueron los que traicionaron a Julio César cuando Julio César es acuchillado. Entonces vemos como Dante, que ya integró la cultura grecolatina en todos los círculos del infierno, integra nuevamente a la cultura cristiana, a la corriente cristiana y a la corriente pagana, en este Lúcifer que mastica a los 3 grandes traidores de la historia. No importa que seas cristiano o pagano, estos son los 3 más grandes traidores. Luego que Dante y Virgilio pasan por los todos círculos y pasan por el lado de Lúcifer, llegan al purgatorio. A diferencia de lo que veíamos en el infierno, que el purgatorio está que el infierno está al revés, es decir, es un cono de lo más amplio y lo más bajo, salen del lado del purgatorio, que es una montaña. Si volvemos para atrás, vemos que desde el infierno hay un conducto, es como un conducto que nos sale al purgatorio. Y el purgatorio también va a estar formado por escalones. Nuevamente aparece el número 9. El número 9 se repite constantemente en la obra de Dante. Y más levemente, acá aparecen los mismos pecados que habíamos visto en el infierno, pero acá lo cumplen ya personas que van subiendo los distintos escalones del purgatorio. Y de la misma forma que decíamos en el infierno, que más cerca de la superficie están los pecados más leves, acá pasa lo mismo. Más cerca de la punta, porque la punta nos lleva al paraíso, están los pecados más leves. Y a medida que estos personajes van cumpliendo sus condenas, se van moviendo de escalón, ascendiendo hacia el cielo. Decíamos que Virgilio guiaba a Dante a través de los círculos del infierno. En realidad vamos a encontrar a Virgilio y a sus contemporáneos, y acá lo observamos, en el limbo. Porque en el limbo están los no bautizados o aquellos que no llegaron a conocer a Cristo. Pensemos que, como veíamos antes, la obra dantesca se nutre muchísimo del cristianismo, y en el limbo están aquellos que tal vez fueron buenos en vida, pero no llegaron a conocer a Dios. Es decir, los no bautizados o los que cronológicamente no llegaron a conocer a Jesús. Por ejemplo, muchos de los poetas latinos y romanos van a estar situados en este limbo, no porque hayan sido malos, sino porque cronológicamente nacieron o vivieron antes del nacimiento de Jesús. Y en este limbo va a estar Virgilio. Y Virgilio va a ser el guía durante todo el infierno, pero cuando lleguen al purgatorio, ya a Virgilio le va a quedar corto su experiencia, y van a aparecer 2 personajes más. Uno es Estacio, es un poeta latino que esta vez Estacio nació o vivió durante la época post-Cristo, y hay todo un estudio de por qué Estacio está en el purgatorio, ¿sí? En realidad él vive en el año 20, 30 de la nueva era, podemos pensar. Hay todo un estudio de por qué Estacio es quien guía a Dante con Virgilio, porque Estacio conoce la montaña del purgatorio, y hay toda una teoría que dice que Estacio ya está convertido al cristianismo, Estacio persona, Estacio real, y que no puede decir que se convirtió al cristianismo porque los romanos lo perseguían. Entonces por eso Dante autor coloca a Estacio en la montaña del purgatorio. Y en las últimas partes del purgatorio, en este paraíso terrestre, va a aparecer Beatriz. Que esta Beatriz que ya falleció cuando Dante escribe la Divina Comedia, y que va a guiar en los últimos escalones del purgatorio, y lo va a guiar a Dante por el paraíso. Nuevamente acá vemos estas esferas
que hablamos al principio, donde ya las almas que habitan el paraíso, ya no hay nada que purgar, y van ascendiendo hacia el Empirio, donde está este primer motor inmóvil. Nuevamente Dante se nutre de la filosofía, este primer motor inmóvil que mueve el resto de las esferas, pero nada lo mueve a él, y que es justamente Dios. Los guías de Dante en el paraíso van a ser Beatrice, que está en el paraíso, que es esta dona angelical, y San Bernardo. Y ambos guían a Dante por todo este recorrido. Si volvemos a lo que decíamos al principio, que Dante elige escribir o elige ponerle nombre, comedia, a su obra, vemos que Dante comienza perdido en esta selva oscura, que no sabe para dónde ir, que surge Virgilio que lo guía por el infierno, que surge después Estacio y Beatriz que lo guían por el paraíso, por el purgatorio y por el paraíso, y que termina con un final feliz, es decir, que Dante logra llegar a la mirada de Dios. Por eso tenemos que entender la comedia como este sentido griego, ¿no? Que comienza mal y termina bien. Y que justamente Beatriz está sumamente idealizada, y se que guía a Dante por distintas esferas del paraíso. Claramente les súper recomiendo, con esta primera aproximación al mundo dantesco, la lectura del infierno, del purgatorio y del paraíso. Si pueden conseguir una edición anotada, mucho mejor, porque vamos a encontrar personajes, nuevamente, de la cultura grecolatina, de la historia, de Florencia. Vamos a encontrar gente o personajes de la cultura cristiana. Todo esto inmerso en el mundo de Dante. Es una obra a la cual podemos acceder, no hay que ser súper intelectual para poder acceder a ella, y es una obra sumamente interesante, no solo para conocer a Dante como escritor, a Dante como personaje, sino también para conocer al mundo medieval, y a este Dante que justamente se mueve por las distintas esferas del infierno, de los escalones del purgatorio y del paraíso. Claramente esta obra causó gran renombre y conmovió a todo el mundo antiguo y moderno. Hoy, en la actualidad, 700 años después del fallecimiento de Dante, tenemos un montón de obras, acá yo coloco un par, pero sabemos que hay un montón de obras que heredan, de la misma forma que Dante heredó la cultura grecolatina o la cultura cristiana y pagana, nosotros heredamos la cultura de Dante. Por ejemplo, tenemos el libro de Dan Brown, Inferno, que está situado en Florencia, que toma a Dante y a su obra como eje, pero que va un poquito más allá. Tenemos los 9 ensayos dantescos de Borges, el autor argentino. Tenemos este juego de Play, que es Dante Inferno, que de Dante solamente tiene el nombre, porque podemos observar que nada tiene que ver con la obra. Tenemos la obra El Club de Dante, que es una novela policial que se basa en la Divina Comedia para resolver distintos asesinatos, y tenemos muchísimo más. Y en Buenos Aires también podemos encontrar a Dante, no solo en las calles Dante y Virgilio que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, sino en un edificio que es el Palacio Barolo. Si no lo visitaron, los invito a visitarlo. Ahora que estamos saliendo un poquito del post-pandemia, podemos visitarlo, ya está abierto el Palacio Barolo, y para aquel que no lo conoce, el Palacio Barolo intenta reconstruir en su estructura, en su arquitectura, esta estructura de la Divina Comedia. Los pisos, cada uno de los pisos reconstruye un poquito arquitectónicamente lo que es la Divina Comedia, y tenemos en la cúpula, tenemos a este faro, que podríamos pensar que es una metáfora de este camino de Dante desde el infierno hacia el paraíso. Y nos quedamos con esta última imagen, la imagen del faro, esta luminosidad. Justamente la Divina Comedia, el mundo medieval, no son obras oscuras, no es el mundo oscuro, sino que Dante nos presenta esta otra mirada. Esta mirada donde podemos tener momentos oscuros de nuestra vida, donde nos sentimos perdidos, pero siempre hay que bajar para volver a subir. Y
Los invito nuevamente a visitar el Palacio Barolo y a poder visitar su cúpula y su faro para encontrar esta luminosidad. De la misma forma que Dante pudo caminar por estos círculos del infierno, del purgatorio y del paraíso, a llegar a la luz, para encontrar a Beatriz y llegar a la luz, los invito a descubrir el Palacio Barolo, esta casa de Dante en nuestra propia Buenos Aires. Y que justamente da este mensaje esperanzador. Es posible ver la luz y es posible encontrar a Dante 700 años después de su muerte, tanto en las obras literarias como en la cultura de Buenos Aires. Así que con este mensaje me despido, espero encontrarlos pronto en una próxima charla y nuevamente los invito a conocer a Dante y a toda su obra. Ci vediamo!